Los voluntarios Jake y Hannah llegaron al antiguo y cerrado asilo de ancianos Saint Vincent al atardecer. Necesitaban grabar imágenes para su trabajo. El pequeño edificio de ladrillo se alzaba sobre una colina, con las ventanas tapiadas con madera contrachapada y un letrero colgando flácido sobre la entrada. Olía a hojas mojadas, hierro y algo dulce, como jarabe medicinal. Jake sacó un trípode y una bolsa de pilas del maletero. Hannah revisó los micrófonos y agitó un paquete de pilas. «Grabaremos la introducción en la puerta», dijo Jake. «Luego entraremos durante 1 hora como máximo. Si se activa la alarma de incendios, nos vamos». «Aquí no funciona nada», respondió Hannah mirando el cristal oscuro de la puerta principal. Cortaron la electricidad después del incendio. La cerradura había desaparecido. La puerta estaba abierta. Alguien había estado allí antes que ellos. Dentro del vestíbulo había linóleo burbujeante, una sala de enfermeras, un tablón de anuncios con un horario descolorido. Gimnasia vespertina a las 6. Junto a él había otro tablón de anuncios en el que las impresiones se habían derretido por la humedad. Alguien felicitaba al señor M por su 90 cumpleaños. En la pared colgaba un panel de llamada a enfermeras, un rectángulo con filas de luces cuadradas y números de habitaciones. «Mira», dijo Hannah encendiendo su linterna frontal. «El sistema de llamada. No hay electricidad». Siguieron caminando. En el pasillo de la unidad de cuidados a largo plazo, había sillas de ruedas a lo largo de las paredes, cubiertas con sábanas como si estuvieran dormidas. En algunas habitaciones, las placas con los nombres seguían en las mesitas de noche. Eleanor P. y Mary Ann. Junto a las camas había cables rojos de llamada de emergencia que se extendían hasta la pared del baño. El incendio se produjo en invierno. Jake leyó el informe. Declaraciones contradictorias. Humo en el sistema de ventilación. Puertas defectuosas. Imprimió el registro archivado del incidente y lo guardó en su mochila. 22 entradas, números de habitación. Hannah no quería verlo. Decía que era demasiado documental, pero pidió una copia. Lo dobló por la mitad y lo escondió en el bolsillo interior de su chamarra. «Empecemos aquí», sugirió Jake, apuntando con la cámara hacia la recepción. «Una toma y luego imágenes de los pasillos. Tú serás la voz en off». «De acuerdo», ella comenzó. «Estamos en la residencia de ancianos abandonada de Saint Vincent. Cerró en 2022. Hubo un incendio aquí». La voz en sus audífonos era firme, sin temblor. En ese momento se oyó un clic en algún lugar de la pared. De nuevo, un poco más cerca, como un interruptor. Hannah se quedó en silencio y se volvió hacia el panel. La primera bombilla parpadeó débilmente, como si viniera de lo más profundo. 12. El cuadrado del panel de llamadas de emergencia se iluminó con un rojo pálido y parpadeó, a veces más brillante, a veces más tenue. Luego 15. La cadena continuó con 19. «¿Ves eso?», susurró Hannah. «No tenemos electricidad». Jake miró automáticamente su reloj. Sonó una campana silenciosa. No era electrónica, sino antigua, mecánica, con el sonido de un resorte fino. En algún lugar del pasillo, una pequeña luz sobre la puerta parpadeó. 12. Luego otra, 15. El rectángulo rojo sobre el marco de la puerta se iluminó y comenzó a parpadear lentamente. «Quizás sea el generador», dijo Jake. Pero las palabras sonaban ridículas. Los generadores zumban. Aquí había un silencio total. Fueron al 12. La habitación estaba casi vacía. Una cama metálica, un soporte de plástico para una botella de oxígeno y una caja para guantes en la pared, hinchada por la humedad. También había un cordón rojo de llamada de emergencia que colgaba hasta el suelo.
Se balanceaba ligeramente como una telaraña por un movimiento invisible del aire. En la mesita de noche había un folleto titulado Lectura de Salmos para Personas Mayores. Junto a él había un marco de fotos vacío. Olía a tela húmeda y a algo dulce y empalagoso, como gelatina derretida. Sobre la puerta la luz de llamada seguía brillando tenuemente. En la lista, Hannah sacó una hoja de papel doblada y la iluminó con su linterna. Habitación 12. Señor Samuel R., 89 años. No hay datos disponibles. Él hizo una pausa. La hoja temblaba ligeramente entre sus dedos. «Sigamos adelante», dijo Jake en voz baja. En la 15, un andador con puntas de goma yacía en el suelo, una de ellas derretida y aplastada como caramelo. Sobre la cama había una caja de recuerdos medio quemada. Tarjetas de cumpleaños, un pequeño pato de goma, un boleto de las vacaciones escolares de 1963. Hannah tocó el boleto y el papel se desmoronó. La luz sobre la puerta del 15 se encendió y luego se apagó. Saltó al 19. Al final del pasillo alguien tiró de la cuerda de emergencia del baño. El sonido era reconocible como el timbre de una bicicleta. 3 cuadrados se iluminaron a la vez en el panel del poste. 19, 20, 24. Las ventanas rojas parpadearon al unísono. «¿Por qué estas?», preguntó Jake. «¿Por qué no en secuencia?». Hannah desplegó en silencio la hoja de papel. Pasó el dedo por las líneas. «Ellos», respiró hondo, «coinciden con los números de la lista. Los que no salieron». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una cuerda. Se dirigieron hacia el 19. Dentro había una mesa con una taza para dentaduras postizas, una lamparita de noche vacía con la pantalla rota y una manta a rayas. En el piso había marcas de neumáticos viejas grabadas para siempre en el linóleo. En el baño colgaba un cordón rojo húmedo al tacto. Debajo había un botón de reinicio que ya no existía. Las paredes de la regadera estaban cubiertas de manchas negras por el patrón del agua que corría entre los azulejos. La campana volvió a sonar, más cerca. El panel del poste crepitó silenciosamente. Las luces parpadearon como si alguien estuviera respondiendo a ellas a tiempo. Por un momento pareció como si la luz se moviera por las filas, del 11 al 24. «Jake», Hannah le apretó el hombro de la chaqueta. «Si alguien está gastando una broma, sabe demasiado». «Revisemos el poste», dijo él. «Quizá allí encontremos respuestas». En el poste abrieron la tapa del panel. Dentro había cables secos y terminales agrietados. Nada funcionaba. Y sin embargo, en algún lugar de la pared se oía un crujido, como si un cable delgado rozara contra el metal. Las luces seguían encendiéndose exactamente en las habitaciones que figuraban en el informe. Intentaron un reinicio. No hubo respuesta. Entonces Hannah sacó la segunda hoja de su bolsillo y la miró rápidamente. 24. Paula N., 92. El 24 parpadeó en el pasillo, como si respondiera a su lectura. «Vamos», dijo Jake. Las salas 24 a 28 estaban tapiadas, madera contrachapada en las puertas, sellos en la parte superior, sellos agrietados. Cerradas después del incendio, el fuego había arrasado como una pared en esta ala. Dieron la vuelta por el pasillo de servicio, estrecho, con una tubería baja a la altura de los hombros. En algún lugar debajo se oía un gorgoteo, como si una gota hubiera caído en un pozo vacío. La habitación 14 tenía un aspecto diferente. Las manchas carbonizadas del techo parecían ramas. La cama estaba empujada contra la ventana con las correas de la SBU para levantar al paciente en el respaldo. Las correas oscurecidas. En la mesita de noche había unas gafas a las que les faltaba una patilla, con la cadena colgando como un hilo. Sobre la puerta la luz de llamada estaba encendida.
Paula no está aquí, dijo Hannah con los labios como si se pudiera esperar lo contrario. Está en el informe. 16 se iluminó en el pasillo, luego 18 y de nuevo 12, 15, como si alguien estuviera caminando en círculo tirando de los cables para que se vieran. «Están llamando», exhaló Jake. «O mostrando». «¿Dónde?» Hannah miró hacia la estación. El ritmo parece conducir al ala izquierda. El ala izquierda era la que tenía el techo chamuscado y las paredes cubiertas de un fino polvo negro. Allí olía diferente, no solo a humo, sino a algo animal, agrio. Tarjetas de identificación, cucharas de plástico, un bolígrafo derretido y una gruesa banda elástica para hacer ejercicio yacían esparcidos por el suelo. Había un bote de basura junto a la pared. Al final del pasillo, la misma lámpara, la 21, parpadeaba. No había ninguna habitación con ese número en su lista. Se acercaron. En la puerta había un letrero escrito con bolígrafo negro que decía «Almacén temporal». Dentro había una lavandería, estantes metálicos, bolsas con sábanas grises, 2 colchones viejos en el suelo, apoyados uno contra otro como si alguien hubiera intentado reforzar la puerta con ellos. Otro control remoto colgaba de la pared, uno local, con 4 luces y un botón de reinicio de metal. El cable del control remoto había sido cortado, y sin embargo la luz de la cama 2 seguía encendida. «Voy a quitarla», susurró Jake. «Eso es imposible». En ese momento alguien tiró de la cuerda de emergencia en algún lugar cercano. El sonido no provenía de la tubería ni del cableado. Más bien, provenía del aire, como si alguien hubiera tocado bruscamente una cuerda tensa. E inmediatamente se iluminó toda la fila del panel principal. Se alinearon. 12, 15, 19, 20, 24, 26, 28. Entre ellos parpadeaba una celda vacía, sin número, solo un cuadrado rojo borroso. «Parece», titubeó Hannah, «una orden de evacuación». En la habitación 16, algo hizo clic debajo de la cama. Miraron debajo y encontraron un botón de llamada de plástico con un botón rojo cubierto de hollín. Junto a él había una pulsera blanca con un apellido. Hannah recogió la pulsera. En ella había un nombre y una fecha, un código de barras y una etiqueta que decía «Medicación programada». La fecha era el día del incendio. En la parte posterior, alguien había garabateado con bolígrafo «Llamen a mi hija». Hannah volvió a colocar la pulsera en su sitio. El polvo se agitó bajo sus dedos. Las lámparas situadas encima de las puertas se encendían cada vez más cerca, acercándose a ellos por ambos lados. La luz llegaba en oleadas. Se retiraron al puesto de guardia. En ese momento, un cuadrado que Hannah no había visto antes parpadeó en el panel principal. «Dvatsatva». Giró la cabeza involuntariamente. En el pasillo, en ese lugar, había una abertura carbonizada, detrás de la cual había habido una vez una sala de personal. Ahora solo había vacío, ladrillos cubiertos de hollín y trozos de alambre colgando como enredaderas. Y sin embargo, sobre la abertura se encendió la luz de llamada. «¿Nos vamos?», dijo Jake. Su voz se volvió monótona. Caminaron de regreso, manteniéndose cerca el uno del otro. Ahora el pasillo no estaba en silencio. Los sonidos provenían de diferentes puntos. En algún lugar tintineaba una pera. En otro lugar una cornisa golpeaba débilmente. En otro lugar el metal se expandía en la pared. Pero había algo más. Un crujido como pasos secos con pantuflas blandas. No se acercaba ni se alejaba, se mantenía a la misma distancia, como si alguien caminara junto a ellos, sin alcanzarlos. A veces el crujido se veía interrumpido por una breve tos, y entonces una luz roja parpadeó sobre la puerta más cercana. «Esto no puede estar pasando», dijo Hannah.
Intentó respirar con regularidad, pero su respiración era entrecortada. «Hannah, vámonos», dijo Jake. «Ahora». Se dirigieron hacia la salida. Las linternas frontales iluminaban números, marcos viejos, puertas que se habían salido de sus bisagras. La escalera olía a frío y polvo. Ya podían ver las puertas de cristal de la entrada. Y en ese momento, a la izquierda, en la zona de recepción, parpadeó una luz de llamada sin número. Solo una sombra roja sobre una pared en blanco. La campana sonó una vez, y desde detrás del escritorio de las enfermeras se oyó un sonido. Alguien invisible golpeó con la palma de la mano sobre la mesa como si llamara a alguien. Hannah se detuvo e inmediatamente su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio una notificación de una aplicación desconocida que parecía una aplicación del sistema. Llamada aceptada. Estación 1, habitación 24. La pantalla parpadeó. La siguiente notificación. Llamada aceptada. Habitación 12. Junto a ella había un pequeño icono cuadrado rojo. ¿Cómo es posible?, preguntó Jake. «Tu internet está desactivado». «Modo avión», dijo ella. La pantalla se apagó sola. Su propia frente y la linterna frontal se reflejaban en la oscuridad. Corrieron hacia la puerta. La empujaron y ésta se dio con un crujido, liberando el olor a hierba mojada y aire nocturno. Afuera estaba más oscuro de lo que parecía desde dentro. La autopista rugía en la distancia. No miraron atrás hasta que llegaron al coche. Hannah se sentó en el asiento del copiloto, estiró las piernas e intentó con dedos temblorosos meter la llave en el llavero. Jake arrancó el motor al segundo intento. «Vamos a la autopista», dijo. «Luego decidiremos a quién llamar». Condujeron en silencio. En el espejo retrovisor, St. Vincent's se convirtió en un rectángulo negro con luces dispersas. Hannah lo miró fijamente hasta que el edificio desapareció tras la curva. Se concentró en la carretera, en el ruido del aire acondicionado, en el golpeteo de las manijas de las puertas. Su respiración se fue estabilizando poco a poco. Cuando llegaron a su barrio, el teléfono de Hannah volvió a vibrar, pero la pantalla permaneció en negro. La vibración era rítmica como un pulso. 1, 2, pausa, 1, 2, pausa. En casa, Hannah no se duchó, solo se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo e intentando entender lo que había pasado. Jake le envió un mensaje: «Duerme, lo pensaremos por la mañana». No tuvo tiempo de responder antes de que una nueva notificación de voz de la enfermería de St. Vincent apareciera en la pantalla. No se atrevió a escucharla. Los amigos llegaron a la clínica psiquiátrica abandonada cuando el sol se ponía tras el horizonte y las ventanas rotas del edificio vacío parecían cuencas oculares negras. Un letrero con la leyenda «Prohibido el paso» colgaba torcido de un cable como si alguien ya hubiera intentado arrancarlo. Tyler lo ignoró. «Fue clausurada hace 10 años, tranquilos». Mia se subió el cuello de la sudadera y se cubrió la cabeza. Lauren jugueteaba nerviosamente con la correa de su mochila. Ethan iluminó en silencio con su teléfono el concreto agrietado del umbral donde el viejo betún se había congelado en gotas. Tyler miró el plano de la clínica en su teléfono. El olor a humedad y metal los golpeó tan pronto como cruzaron el umbral. En el interior, el pasillo se extendía en la oscuridad. Las baldosas se estaban desprendiendo y los catálogos de pacientes, las mascarillas planas con bandas elásticas, las bandejas de vendajes y los frascos vacíos yacían esparcidos por el suelo. El viento soplaba a través de las habitaciones vacías, haciendo crujir el papel viejo, y cada crujido sonaba como pasos. Hablaban en susurros, aunque no había nadie alrededor. «Mira», dijo Lauren, «todavía hay camas aquí». En la sala entreabierta había camas de hierro con colchones atados con correas. El polvo formaba una capa uniforme.
En la pared quedaba un periódico, fotos recortadas de enfermeras sonrientes, eslóganes sobre nuevos métodos de terapia. Las caras sonrientes dibujadas con rotulador ya se habían corrido por la humedad, convirtiendo las sonrisas en feas manchas. «Uf, ¿nos vamos de aquí?». Mia miró la ventana donde el contrachapado había sustituido al vidrio. «Acabamos de llegar», dijo Tyler, iluminando con su linterna la esquina más alejada. «Hay otra ala. Querías emociones fuertes. ¡Vamos!». Cuanto más avanzaban, más se repetían los sonidos. Sus pasos parecían resonar con un retraso. Ethan empezó a grabar un video para sus historias, pero le temblaba la mano. Las imágenes eran entrecortadas con fragmentos de luz y hacían que todo pareciera aún peor. Encontraron una puerta metálica al final del pasillo, pesada, con pintura verde descascarillada y un letrero que decía «Sala de terapia». La cerradura estaba rota, la puerta estaba asegurada con una cadena, pero el gancho hacía tiempo que se había deformado. Tyler apoyó el hombro contra ella. Mia tiró de la cadena hacia abajo y la puerta cedió. Pudieron oír cómo la junta de goma se desprendía con un silbido. Detrás de la puerta había una escalera. La luz de sus linternas iluminaba los escalones grises que bajaban piso tras piso. El aire se volvió más frío y húmedo. Del techo colgaban cables y de las tuberías oxidadas goteaba fundente. La escalera dividía el hueco vacío en secciones y el eco hacía que los chicos hablaran aún más bajo. «¿Bajamos?», y luego inmediatamente volvieron a subir. «Debe haber algo interesante ahí abajo», dijo Lauren, aunque nadie la escuchaba. Los 2 primeros tramos transcurrieron en silencio. En el segundo rellano había un letrero que decía «Hidroterapia». En el tercero, «Almacén de inventario». En el cuarto, no había ningún letrero. Los escalones metálicos resonaban huecos bajo sus pies. Cuando pisaron el quinto tramo, un sonido extraño y antinatural llegó desde algún lugar debajo. Era pesado, como un silbido prolongado. «Es el viento que se arremolina en el viejo conducto de ventilación», dijo Ethan rápidamente y apagó la grabación de su teléfono. Abajo, el pasillo se bifurcaba a izquierda y derecha. Unas estrechas luces fluorescentes colgaban como huesos blancos, pero no estaban encendidas. En las paredes había flechas descoloridas de color rosa. En el suelo, junto a la puerta enrejada, yacía una camilla rota con una correa extendida sobre ella. A lo largo de la pared había una multitud de cajas vacías y máscaras antigás. Era extraño que estuvieran allí. «¿Oyes eso?», Mia levantó la mano. Pasos. Los pasos eran irregulares, a veces más cercanos, a veces más lejanos, como si su propio eco se retrasara y regresara a través del sistema de ventilación. Se oía un silbido húmedo procedente de las tuberías y de vez en cuando algo hacía clic en las paredes como válvulas viejas. Las linternas iluminaban rincones vacíos, pintura descascarillada y puertas macizas con mirillas. «Es solo el viento», susurró Tyler. «Sigue siendo el sistema de ventilación». Giraron a la derecha. El primer giro conducía a un vestíbulo con baldosas redondas y círculos oxidados en el piso. Uno podía imaginar cómo se habían colocado allí grandes tanques. En la pared había un plan de evacuación deteriorado en un marco. Las flechas apuntaban con seguridad hacia arriba. Tyler fotografió el diagrama para no perderse. Más adelante había un túnel estrecho con un techo bajo. Había rayas de pintura en las tuberías, azules, amarillas, rojas. Era evidente que había una fuga en el interior. Se oía un profundo gorgoteo en algún lugar. El aire olía a humedad y cada susurro sonaba como pasos. A veces, el haz de luz captaba una delgada sombra en la pared que desaparecía tan pronto como la linterna se detenía. La mitad de las puertas del pasillo estaban abiertas.
Los chicos entraron en una de ellas para ver qué había allí. No había nada dentro excepto una mesa y una silla atornilladas al piso y paredes cubiertas con algo suave. Olía a moho y humedad. Son salas. Había pacientes en ellas, sugirió Tyler. Y entonces oyeron un sonido gutural y amortiguado que les heló la sangre. «Volvamos rápido», susurró Mia. «Esto ya no tiene gracia. Tengo miedo. ¿Hay alguien aquí? ¿O esto es una broma de alguien?» «Sí, vámonos», dijo Ethan en voz baja. Salieron con cautela de la habitación y dieron media vuelta, pero en lugar del vestíbulo redondo se encontraron con otro pasillo igual que el primero, puertas a ambos lados con etiquetas. Tyler iluminó con su linterna una de las puertas y todos se quedaron paralizados. Toda la puerta estaba rayada o cortada con algo afilado. En ese momento la linterna de Ethan se apagó. El haz de luz de Mia parpadeó pero volvió. En algún lugar al final del pasillo, el aire parecía agitarse como si la ventilación estuviera tirando con más fuerza. El agua de las tuberías temblaba. El sonido gutural se repitió con más claridad, más cerca. Quedó claro que no se trataba del viento del sistema de ventilación. Evidentemente había alguien más en ese sótano además de los chicos. «¡Corre!», gritó Ethan. Echaron a correr. Los pasillos cambiaron. Una puerta de hierro sin manija, una escalera que bajaba, una habitación con una gran ventana en la pared. De repente apareció un gran vestíbulo. En el suelo había círculos oxidados y en el centro había una rejilla con una pesada tapa apartada. El aire caliente fluía desde el conducto negro. En el borde yacían las correas rotas de una camilla. Se oyó un desagradable chirrido detrás de ellos en las baldosas. «Hay alguien en la oscuridad detrás de nosotros», susurró Lauren. Al iluminar con su linterna la oscuridad, vio a lo lejos una extraña figura delgada que parecía humana, pero no era una persona. Mia no pudo evitar gritar y la linterna se le cayó de las manos. Tyler la agarró del brazo y la tiró de ella. Corrieron. Detrás de ellos podían oír a alguien respirando con dificultad. Algo los perseguía. Una vuelta más y los escalones salvadores de arriba subieron corriendo las escaleras. En el segundo tramo el aire se volvió más cálido, como si hubieran subido hasta las viejas tuberías calientes. A ella le daba vueltas la cabeza. Tercer piso. Un poco más y la tan esperada puerta pesada por la que habían entrado. Salieron del sótano al pasillo. A través de las ventanas rotas podían ver el azul intenso de la noche. El letrero de «Prohibido el paso» ondeaba al viento. En algún lugar abajo podían oír pasos. Alguien subía. Tyler y Ethan taparon la pesada puerta, pero no pudieron cerrarla del todo. Reuniendo sus últimas fuerzas, los cuatro salieron corriendo del edificio a la calle. Afuera olía a hierba y a frío. Corrieron entre la maleza hacia la cerca. En la puerta, Tyler miró hacia atrás. En la ventana por la que acababan de pasar, había una silueta alta y alargada.